ciudadanos, ciudadanas, estamos presentando a la Honorable Corte Suprema de Justicia una solicitud para que declare inconstitucional el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta vulneración a la Constitución por parte de esa ley es inadmisible y hoy en concreto estamos solicitando que esta ley se apegue al declararlo inconstitucional a las asignaciones que mediante el artículo 5 establece como transferencias, que ya la Constitución establece una reserva de ley para el órgano, su aprobación, el órgano legislativo y su conocimiento por parte del Consejo de Ministros, de tal forma de que este artículo se declare inconstitucional, dado que esto es lo que ha permitido que el gobierno haya hecho un sinnúmero de transferencias entre diferentes órganos de Estado y amparados a ese artículo que están haciendo una serie de transferencias intrapresupuestarias que únicamente está facultada la Asamblea Legislativa para realizar. Por otro lado, también el artículo 6 de esta misma ley, que también tiene una consideración muy importante en el sentido de que exime de la aplicación de la ALACAP, está eximiendo, y bajo ese amparo, dado esa nebulosa que hay en este decreto, están haciendo y han hecho una serie de compras en las cuales no han sido apegadas a ley y por el contrario se han eximido de la aplicación de la ALACAP. Recordemos que ya la Constitución establece, todos los marcos normativos establecen que los principios y valores que deben regir las compras públicas, las adquisiciones públicas, son los principios de transparencia, de probidad, de máxima publicidad y también de libre competencia. Es por ello que esta mañana hoy estamos presentando esta solicitud de declaración de inconstitucionalidad de estos dos artículos que la contravienen totalmente y que fueron aprobados allá por el año 2005. Gracias. Para que los colegas también puedan ampliar de la información. Sí, tal vez nos explican, al declarar esos artículos inconstitucionales, eso significaría que, por ejemplo, el Ejecutivo, si utiliza fondos de compromiso, tendría que rendir cuentas como tal. Bueno, en este caso, como ya se ha mencionado, se solicita la inconstitucionalidad porque se contravienen ciertos artículos de la Constitución, el 234, el 131, el 167, pero además porque también ya hay jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional que en el año 2010 fue muy específica al declarar inconstitucional uno de los literales del artículo 148 de la Ley de Administración Financiera del Estado, donde se dice que toda transferencia que se realice entre diferentes ramos del gobierno debe pasar su aprobación por la Asamblea Legislativa. Y en el caso de las compras públicas, también ya la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, que es la ALACAP, establece los mecanismos que se deben llevar adelante en caso de estar un decreto de estado de emergencia o de estar en una situación de urgencia. Todo esto ya está regulado, por lo tanto, haber obviado los procedimientos y estos procesos que ya están normados por ley, obviamente hace que este gobierno nuevamente esté incumpliendo lo que la ley le mandata y sobre todo que no haber realizado estos procedimientos también ha dado paso para que las compras públicas en el marco de la pandemia sean altamente cuestionadas por irregularidades e ilegalidades, y es a lo que vemos que día a día pues estamos dándonos cuenta a través de diferentes investigaciones periodísticas, pero que además ya la misma Corte de Cuentas y otras instancias que están en investigación de estos casos están dando señales que hay ahí cosas que no se han hecho conforme a la ley, no se apegan a estos principios básicos que deben tener todas las compras públicas. Por lo tanto, lo que hoy solicitamos es que a través de este recurso, de esta demanda, obviamente se pueda pronunciar la máxima autoridad en materia constitucional referente a que esta ley, estos dos artículos específicamente de la ley del fondo,
están contraviniendo estas otras disposiciones que ya están enmarcadas. Diputada, ¿y ustedes han tenido alguna información de cuánto se ha transferido a través de FOPROMID en el marco de esta atención de pandemia? Sí, nosotros anexamos en esta nota también, en esta demanda, este informe que es el último al que hemos tenido acceso, que debo decir de que a pesar que se le requirió al ministro de Hacienda ya por el mes de julio una actualización, no se ha tenido a la vista, y con ello, según los datos que se enviaron y que también estuvo, y yo entiendo que está todavía en el portal de transparencia de Hacienda, el monto ronda los 551 millones, específicamente entre transferencias a las diferentes instituciones, principalmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería alrededor de 79 millones, a salud son como 35 millones, y ahí está todo el desglose. Es el único informe que tenemos porque no hay actualización, a pesar que ha sido requerido. En el último presupuesto, en el último préstamo de 250 millones, el gobierno ha pedido que 64 millones pasen directamente a FOPROMID. El diputado, ¿conoce su opinión con respecto a esto? Porque ya se tenía un destino, pero ellos quieren centralizarlo en esta cartera. Es correcto. El gobierno ha estado robando en esta emergencia nacional, en esta pandemia, y quiere continuar robando a través de esta herramienta que es el FOPROMID. Esta demanda de inconstitucionalidad viene dirigida precisamente a que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, se pronuncie no solamente por el hecho de que es inconstitucional, sino que hemos visto una práctica por parte de este gobierno de utilizar el fondo de emergencia, FOPROMID, para evadir lo que es la ley y evadir lo que son las licitaciones públicas, el cumplimiento de la ANACAP, y con ello ha estado dando contratos públicos a familiares de funcionarios, ha estado comprando a sobreprecios y ha estado comprando a empresas que no tienen la capacidad técnica para brindar los bienes y servicios que requiere El Salvador. Hemos visto casos en los que se ha comprado insumos médicos a empresas dedicadas a la venta de cerámica en los Estados Unidos y que se ha retenido las transferencias del Ministerio de Salud por sospecha de lavado de dinero. Hemos visto cómo empresas dedicadas a la venta de repuestos automotrices le están vendiendo insumos de dudosa calidad a El Salvador, y estos además tienen sobreprecio. Pero vemos además que el gobierno de El Salvador pretende continuar usando el FOPROMID para gastos que absolutamente nada tienen que ver con la emergencia. El gasto en publicidad no tendría por qué ser destinado o reorientado a FOPROMID, cuando este ya tiene su presupuesto en los distintos ramos. Pero ellos, para evitar el cumplimiento de la ANACAP, lo destinan a FOPROMID. Y hemos visto cómo en los préstamos continúan con esa intención de transferir fondos a FOPROMID para continuar evadiendo la ley y de esa forma continuar con compras ilegales. Diputada, le quería preguntar ahora, el ministro de Hacienda pues dijo que la Corte de Cuentas había incumplido la ley al revelar precisamente que sí hubo fondos para el FODES, que sí hay pago para ese FODES. Y el fiscal general dijo que hay un aviso. La certificación de que ha existido fondos ha quedado claramente establecido de parte de la Asamblea Legislativa al asignar los recursos. Ha quedado establecido y certificado por el señor expresidente del Banco Central de Reserva y ahora la autoridad de la Corte de Cuentas. Es de dominio público la cantidad de fondos que ha tenido este gobierno a disposición. Es de dominio público la cantidad de aprobaciones que se le han realizado. Incluso lo tienen publicado en su propia página web del Ministerio de Hacienda. Y hoy lo que está claramente establecido es el incumplimiento que ha hecho ese funcionario de la ley. Y hay que tener en cuenta también que no cumplir la ley trae consecuencias. Este ministro está incómodo seguramente por la certificación que ha dado la Corte de Cuentas por una razón fundamental. El que ha incumplido la ley es el señor ministro de Hacienda y tiene que responder por eso. Hoy lo que nosotros siempre le hemos exigido es cumpla la ley, pague el FODES, no puede retenerlo de manera ilegal. Lo que han hecho es una retención no solamente ilegal, sino que también han hecho una retención con una intencionalidad política de ahogar a las municipalidades
porque la agenda de este presidente es una agenda eminentemente electoral. Esa es la situación que experimenta nuestro país a costa de los proyectos de la población y los hogares y las familias, las becas para los estudiantes que tienen los municipios, los programas de agua, de saneamiento que tienen también los municipios, los programas que tienen de atención a las personas de la tercera edad. Están sacrificando a la población entera de los 262 municipios. Nos parece que es altamente cuestionable la actitud de este ministro de Hacienda, que al caer en pago también manda una señal muy peligrosa a los mercados, no solamente nacionales, sino también internacionales. Lo que ha quedado demostrado y parece ser que le es incómodo es claro, si la Corte de Cuentas establece que tenían los recursos, ahora ¿por qué es que no han pagado? Por un interés eminentemente electoral. ¿Cuánto es la cuenta que ustedes tienen a la fecha de que se adeuda el Estado a las Son 246 millones de dólares que ya le adeudan a los municipios. Ya vamos en el 6º mes del año en el cual no han entregado los fondos y son 246 millones que ya le están adeudando a la población, porque ellos creen y están tratando de que la población entienda que es para los alcaldes. Ese no es un fondo para los alcaldes, es un fondo para los municipios, para la atención a las familias en los territorios. De eso se trata y a ellos es a los que está afectando este gobierno con una retención que además de ser ilegal, es ilegítima y también es inhumana. Diputada, a mí me gustaría conocer, ¿existe atraso nuevamente en los salarios de los empleados del legislativo? Uno, y lo otro es que del Fondo Fopromid hace aproximadamente unas 3 semanas el ministro de Hacienda dijo de que se habían manejado 625 millones de dólares en este fondo. El ministro Mario Durán, bueno, exministro, ya no tiene fuero, podría ser procesado porque no dio la información que requería el legislativo. Es recurrente el incumplimiento de este gobierno y la negativa a dar informes. Como les ha explicado nuestra colega Anabel Belloso, desde el mes de mayo no presentan un informe sobre todas las asignaciones millonarias que ha tenido este gobierno a disposición, y lo que hemos conocido es a través de todos los medios de comunicación una serie de hechos que denotan claramente una corrupción generalizada. Están sometiendo al desfalco público a este pueblo. Realmente es lamentable que este gobierno se haya dedicado a no solamente a hacer acciones ilegales, ilegítimas, sino a una corrupción generalizada que está en casi todas las instituciones del Estado. Usted ve Ministerio de Obras Públicas con una situación irregular, Ministerio de Agricultura por igual, no quieren rendir informes, el Ministerio de Salud, bueno, hemos visto cantidad de contrataciones irregulares, el Ministerio de Turismo, por eso es que la Fiscalía tiene hoy esas investigaciones, no rinden cuentas, no dan un informe claro de qué han hecho con los fondos públicos, pero está claro, la población está recibiendo cada vez más corrupción generalizada. También se incomodan porque las autoridades, como la Asamblea Legislativa, como la Corte de Cuentas, como la Fiscalía les requiere los informes y les requiere que rindan cuentas. Lo que está claro es que un incumplimiento de ley tiene consecuencias y las autoridades competentes deben de cumplir con ello. Sobre los sueldos. Lo del retraso de los fondos a la Asamblea, entendería yo que hasta este día tampoco han remitido ninguna información y no han desembolsado los fondos correspondientes. El ministro de Hacienda reconoció que fue uno de los funcionarios que le dijo al expresidente del Banco Central de Reserva que no viniera a la Asamblea a rendir cuentas, diputada. El señor ministro está tratando de salvar la imagen de su presidente. En realidad hay que preguntarle por qué es que están con esa actitud de permanecer, de hacer que la información quede en la oscuridad. ¿Cuál es el temor a rendir cuentas? ¿Cuál es el temor a venir a la Asamblea Legislativa a rendir informes? ¿Por qué no lo rinden? Es que algo esconden. ¿Qué esconden? La corrupción generalizada de este gobierno. Eso es lo que están escondiendo. Eso es lo que les molesta. En realidad estamos frente a una situación para el país muy lamentable, porque que un ministro se esté tratando de taparle los errores a otro, que está diciendo, también declarando de forma pública que fue el presidente el que les dio la orden de que no vengan a la Asamblea Legislativa.
Qué lamentable, ¿verdad? Eso realmente, por más que esté diciendo, lo que hay también son claros indicios de cuál es la conducta de este gobierno de evadir no solamente la ley, sino la responsabilidad que tienen con los otros órganos del Estado. ¿Cuál es su opinión sobre los ataques del fin de semana del presidente de la República al Tribunal Supremo Electoral hablando del fraude en las elecciones de 2021? Bueno, mire, eso para nosotros es sumamente lamentable que un presidente esté en este momento hablando de fraude, cuando ellos a través de todas las redes que tienen también están fomentando una serie de desórdenes y de incumplimientos de ley en el ámbito también electoral. Es lamentable que un presidente esté permanentemente en campaña electoral. Es lamentable que este presidente no puede ocuparse de las cosas que importan a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que haya siempre una actividad de campaña electoral del presidente. Eso no es nada más y nada menos que no solamente una campaña electoral del presidente, pero también otra cortinita de humo para que no nos fijemos en todas las acciones de corrupción que están realizando. Gracias.